Vamos a hablar de las oportunidades para el desarrollo del talento, unos aspectos generales para podernos ubicar. Bueno, hay autores como David Junday que nos hablan de 3 aproximaciones a la educación para el desarrollo del talento, la excepcionalidad o la superdotación. La primera es una aproximación donde el centro es el niño excepcional. Esta aproximación tiende a ser una aproximación esencialista, donde el ser superdotado, el ser talentoso, el ser excepcional es una característica estable, intrínseca de la persona. Y en esa medida lo que tenemos que hacer es darle una educación apropiada para los desafíos o para las necesidades de esa persona. No es necesario generar un despliegue o el contexto realmente no es tan importante en términos del despliegue de las capacidades, sino en términos de qué es eso que yo quiero para esta persona y para qué la necesito en la sociedad. Hay una segunda aproximación que es la aproximación del desarrollo del talento. Se notará claramente en este video que es una de las dos aproximaciones en las cuales yo me suscribo y por eso encontrarán un sesgo positivo frente a ella. En la aproximación al desarrollo del talento se entiende que el talento es algo que no es que lo tengan las personas, no es que esté en todas las personas realmente, sino que surge del paso entre las capacidades y las oportunidades que tiene la persona en su entorno. ¿Sí? El desarrollo del talento se vuelve un proceso que es en sí mismo el objetivo de la oportunidad educativa. Y finalmente la aproximación frente a la diferenciación curricular o frente a la diversidad, en donde se reconoce que el espacio del aula es un espacio diverso y que lo que tenemos que hacer realmente es generar oportunidades apropiadas diferenciales de acuerdo a las necesidades de las personas. Cada una de estas aproximaciones, desde la perspectiva de Junday, pues tiene diferentes preguntas que va respondiendo. Una, que son los supuestos, es que en el enfoque del niño superdotado se asume que es un esencialismo que es categórico y excluyente y es el estado de la excepcionalidad es permanente, está libre de contexto con respecto a la capacidad general asumida. En cambio, el desarrollo del talento se parte de un supuesto desarrollista que supone una diversidad en la manifestación del talento, tiene un estatus maleable y que cada vez en el desarrollo de la persona aparecen aptitudes maleables que se van diferenciando en un dominio específico. Y finalmente, el supuesto del modelo de diferenciación es que se asume como centro la individualidad y las necesidades que van emergiendo de diferenciación y que depende del contexto esa manifestación de la excepcionalidad. También los propósitos van a cambiar, lo mismo que los objetivos que quieren desarrollar. El propósito en general estará determinado por el tipo de modelo o por el tipo de aproximación que usted quiera asumir. En esto los invito a explorar las lecturas, los artículos publicados por David Junday alrededor de estas 3 aproximaciones. Ahora, desde una aproximación pedagógica al problema del desarrollo del talento, tendríamos varias preguntas. ¿El desarrollo del talento surge espontáneamente? ¿Se desarrolla por la experiencia simplemente? Haga lo que haga, el chico va a desarrollar su potencial. Es decir, si verdaderamente es excepcional, haga lo que haga, igual va a desarrollarlo. Desde una perspectiva de educación diferencial o desde una perspectiva del desarrollo del talento, la respuesta es no. Definitivamente es importante, se vuelve esencial cuál es el entorno de desarrollo que se genera para este proceso. Nuestro rol como educadores es el ser mediadores de la experiencia de nuestros estudiantes. Desde una perspectiva desarrollista, nosotros seríamos mediadores pedagógicos. ¿Y eso qué quiere decir? Nosotros tomamos las experiencias o que construimos o que está viviendo el estudiante y las volvemos significativas, trascendentes e intencionales,
Es decir, nosotros nos ponemos entre la experiencia misma del estudiante y su comprensión y le ayudamos a volver esas acciones intencionales significativas y trascendentes. Eso nos permite generar procesos de aprendizaje fuertes, fértiles y además profundos, no superficiales. En el desarrollo del talento, es importante pensar que el proceso de desarrollo es también un proceso mediado, que yo como mediador voy a estar inmerso o generando experiencias o mediando las experiencias que los estudiantes van a tener. En esa medida, estamos trabajando desde una lógica sociocultural de el cual nosotros generamos unas condiciones en donde el estudiante está trabajando desde su zona de desarrollo efectivo y nosotros les ayudamos para poder alcanzar aprendizajes que sin nuestra mediación o desarrollos que sin nuestra mediación no serían posibles. Pero el objetivo último de este proceso es lograr que eso que está en la zona de desarrollo próximo, que él puede realizar con nuestro andamiaje, lo pueda realizar de manera independiente y autónoma, es decir, que se apropie de esas capacidades de manera que las domine y las pueda aplicar en diferentes contextos, en diferentes entornos y para diferentes usos. Es como cuando aprendemos a montar en bicicleta con las rueditas. Inicialmente se utilizan unas rueditas para poder estabilizarte, pero la idea no es que tú uses las rueditas toda la vida, sino poco a poco las rueditas se van levantando de manera que la capacidad y el desafío que va conquistando el estudiante es mayor hasta el momento en donde no requiere las rueditas para nada. En ese momento, entonces, ¿qué? ¿Nos volvemos innecesarios como docentes? Bueno, si es el momento en el que el estudiante se gradúa del colegio o ya deja de estar con nosotros, la idea es que ya no nos necesite para desarrollar las cosas que podía desarrollar con nosotros, ¿sí? Pero la idea es que si continuamos con ellos, podamos construir con ellos desafíos para que puedan empezar a calcular, a poder conquistar nuevos niveles de autonomía o de dominio en su campo de interés disciplinar, cultural o social. Mucho del proceso de desarrollo del talento ocurre en la experiencia misma. ¿Y por qué en la experiencia? Porque el desarrollo del talento implica el despliegue de capacidades, es decir, ponerlas en juego, trabajarlas, si bien requiere de el aprendizaje de ciertos conocimientos, saberes, lo que más desarrolla o más potencia nuestras capacidades es ponerlas en ejercicio. Pero no es un ejercicio o una práctica rutinaria, sino es una práctica reflexiva y además deliberada, que en general podríamos comprenderla desde la perspectiva que nos plantea Kolb del aprendizaje experiencial, donde el aprendizaje se desarrolla en un ciclo donde la experiencia concreta se transforma o se nos permite abstraer conceptos o los conceptos o los saberes los aplicamos a la experiencia concreta o las llevamos a la experimentación activa o a partir de la experimentación activa terminamos haciendo una observación reflexiva o la observación reflexiva nos lleva a la experiencia concreta o a la abstracción. Si se fijan, estas cuatro coordenadas, experiencia, experimentación, abstracción y observación, se van alimentando mutuamente, pero esto se puede y a veces pasa naturalmente, pero en la vida real se requiere de un mediador que me ayude a moverme entre esas diferentes coordenadas. Usted como docente, parte de su trabajo es generar experiencias para que ese potencial de los estudiantes entre en juego en este ciclo de experiencias. Si no, simplemente es dejar el desarrollo del talento al azar, al desarrollo o a la ley, que podríamos decir a la ley de la naturaleza, en donde el niño aprende la experiencia solo
en virtud pues de la suerte. Ahora, acá viene una pregunta y es ¿cómo volvemos este proceso significativo? Bueno, un proceso se vuelve significativo cuando puede vincular tres cosas o alguna de estas tres cosas. Los saberes de la persona, es decir, aprendizajes previos o las capacidades previas que tiene sobre el campo disciplinar, conceptual o social, sobre el cual está desarrollando su talento, o lo puede ligar con su entorno, con su contexto, o con quién es, las cosas que lo mueven, que lo hacen vibrar y palpitar. Esto nos lleva a la pregunta de qué tipo de modelo pedagógico sería el más oportuno para el desarrollo del talento. Entonces estaríamos pensando más en modelos interestructurantes y autoestructurantes que le permiten al estudiante, en conjunto con el maestro, empezar a desplegar de manera mediada y a construir sus propios aprendizajes. Es difícil que en un modelo puramente heteroestructurante se pueda desarrollar el talento, porque en un modelo heteroestructurante muy tradicional, básicamente tú no tienes que desplegar sino repetir. Pero, ojo, cuando estamos hablando de la interestructuración, hay experiencias donde el que sabe de un tema o lo ha desarrollado comparte con el estudiante ese saber. Se parece mucho al modelo heteroestructurante, ¿sí? Por ejemplo, cuando llevamos a charlas a nuestros estudiantes, cuando invitamos a expertos. Y entonces, ¿qué pasa ahí cuando ese modelo es típicamente heteroestructurante? Pues que usted como mediador va a ayudar al estudiante a apropiarse de esa experiencia, recogiendo sus inquietudes, ayudándole a canalizar esos aprendizajes en producción creativa y experticia. Ahora, en el otro extremo tenemos modelos autoestructurantes muy radicales, donde la mediación no es esperada o no es trabajada. Entonces, ¿qué pasaría en esos modelos? Esos modelos serían análogos también porque no al modelo heteroestructurante donde no hay mediación, porque estaríamos dejando al estudiante al vaivén o a la buena de la experiencia que está, y si le funcionó, funcionó, y si no, no, ¿sí? En cualquiera de los dos extremos necesitaríamos, para lograr de manera intencional, significativa y trascendente un desarrollo del potencial del estudiante, que usted como mediador estuviera de manera deliberada orientando este proceso o alimentando el proceso que el mismo estudiante está orientando. En síntesis, desde lo pedagógico, ¿cuáles serían las aproximaciones más potentes para el desarrollo del talento desde una aproximación de desarrollo del talento o de educación diferencial? Bueno, estaríamos trabajando en la búsqueda de aprendizajes de punta, aprendizajes que lleven a la experticia y a la producción creativa, y estos tienden a moverse en modelos interestructurantes y autoestructurantes donde usted como mediador está facilitando este proceso, y a veces es más directivo o menos directivo dependiendo del nivel que requiera el estudiante. En términos de David Day, estaríamos trabajando en una dinámica entre desafiar y sostener, entre jalonar al estudiante a llevarlo más adelante su potencial, pero también generar unas condiciones de acogida que le permitan desarrollar esto. Esto implicaría movernos en un modelo un poco más inductivo del desarrollo del talento, donde la persona experimenta más que seguir e imitar simplemente. Eso quiere decir que el seguir y el imitar no es importante. Sí, hay momentos en el desarrollo del talento que es importante, pero tiene que ser un proceso reflexivo y deliberado, no un proceso en donde yo repito o yo actúo por actuar, repito por repetir. Sí, esto implica que el proceso del desarrollo del talento, si queremos hacerlo desde una perspectiva incluyente, desde el aula de clase,
implica poner en juego unas aproximaciones pedagógicas muy orientadas a generar un espacio en donde el estudiante despliegue ese potencial, que esté orientado al desarrollar tanto sus saberes haceres, sus saberes seres, su saber saber y su saber estar en un entorno.